Bueno, hoy ha tocado estudiar los reinos de la naturaleza y pues les comento que anteriores ocasiones, ¿verdad? Años anteriores, quizás pues nos enseñaron que eran 5 reinos. Bueno, aquí en el colegio siempre hemos enseñado que son 6 reinos y bueno, pues realmente son 6 reinos. Lo que pasó, bueno, son 5, pero lo que ha pasado es que ya desde hace varios años, porque esto no es nuevo, fíjense, esto no es nuevo, no es de la época del 2000, no es de la época del 90 tampoco, ¿sí? Pero nuestros libros traían que eran 5 reinos, ¿sí? Es nuevo para nosotros, ¿verdad? Pero a nivel de biología no lo es. Ok, bueno, pero veamos, ¿sí? Veamos qué es lo que tenemos, ¿sí? Solo déjenme subir acá y, ok. Muy bien. Lo primero, pues, fíjense que los seres vivos presentan una gran variedad es una diversidad de formas, de estructuras, de tipos, hay clasificaciones, hay una diversidad de especímenes, ¿sí? Que están poblando la Tierra y las personas, fíjense bien, los seres humanos como seres pensantes y seres que estamos en la cúspide, eh, todo lo socializamos, todo lo organizamos. Entonces, eh, con el paso de los años, pues se ha ido haciendo un orden para poder clasificar y para poder estudiar, ¿verdad?, las especies. Ahora, esto se ha logrado a través por ejemplo, tablas, ¿sí?, de nomenclaturas. O sea, nomenclaturas es nombrar, también de asignar nombres, ¿sí? Taxonomía, porque esa es la palabra que buscaba, las taxonomías, ¿sí? Una taxonomía es como generar un orden, ¿sí? Abrir, ¿verdad? Y organizar, ¿verdad? Poner lo que corresponde en su lugar. No hay solo lugar en la superficie ¿verdad?, de la Tierra donde no se encuentre un organismo uni y multicelulares que posean las características adecuadas que les permitan establecer una relación perfecta con su medio. ¿Sí? Imagínense, no hay un solo lugar. Pero ¿qué es la taxonomía? Por aquellas razones, fíjate bien, aquella justificación que acabamos de leer, nace la taxonomía, que es una de las ramas de la biología que tiene a su cargo la clasificación de todos los seres vivos. Los biólogos actuales aceptan que la taxonomía refleja filogenia de los organismos. La filogenia de los organismos viene siendo como una, ¿sí?, historia evolutiva. O sea, es como el orden o las secuencias que las especies traen de sus antepasados. Bueno, fíjense que Whitaker en el 69, ¿sí?, propuso esta clasificación. Los seres vivos de sistemas fíjate bien, los seres vivos, ¿sí?, se han dividido en 6 reinos, perdón, estoy leyendo mal. Este sistema eleva a los hongos al nivel de reino, basándose en una serie de estudios que sugiere que estos han formado su propia línea filogenética. Ya dijimos que era la filogenia, ¿sí?, como la historia evolutiva. Entonces, en tiempos griegos, Aristóteles, creo que en uno de los escritos que dejó, él clasificaba la naturaleza así, miren, en animales, plantas y aves, creo que así era, si no me equivoco, pero hacía 3 clasificaciones, ¿ok? O creo que eran 2, ahí estoy dudando, pero por ahí. Pueden investigarlo y luego me corroboran. Creo que eran animales y plantas. Pero, por ejemplo, los hongos, como no había muchos estudios, y los griegos eran filósofos, no eran científicos, ¿sí? Entonces ellos lo que decían, bueno, esto es planta y esto es animal,
¿sí? Esto es planta y esto es animal. ¿Ok? Entonces, con el paso de los años se dio la necesidad, ¿sí?, de regular esos pensamientos. ¿Ok? Carlos Linneo, fíjense bien, en 1778, ¿sí?, es el padre, fíjate bien, se consideró como el padre de la taxonomía. ¿Sí? Taxonomía significa taxis, que significa, que es una palabra griega que significa orden. ¿Sí? Orden. Y esta, fíjate que tiene un objeto, agrupar a los seres vivos que presentan semejanza entre sí y que demuestran diferencia con otros seres vivos, ¿verdad? Ok, estas taxonomías, muchachos, se van a ordenar en, por ejemplo, especie, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, bueno, la del perro, sí, ya voy a decir la del ser humano. La del perro, sí, la especie es Canis, ¿sí? Y el perro vimos que en la deriva genética viene del lobo, Canis lupus. El género del perro es Canis. Luego vamos con la familia Canidae, ¿sí? La familia es Canidae. El orden es carnívoro y la clase es mamífero. La división es cordado, ¿sí? Y el reino es animalia. Ok. En el caso, por ejemplo, del ser humano, la especie sería, fíjense bien, Homo sapiens, sapiens en estos tiempos. Género Homo, ¿sí? En el caso del orden, nosotros los seres humanos, sí, bueno, somos carnívoros, pero también somos vegetarianos, somos omnívoros, ¿sí? Porque nos podemos alimentar de las dos. Y en la clase que nosotros tenemos somos mamíferos porque amamantamos, ¿ok? El reino animal. Bueno, estos 6, fíjate bien, 7 taxones van a ser reino, división, clase, orden, familia, género y especie, que van a mostrar también la línea filogenética, que también nos va a mostrar nuestra línea evolutiva. Bueno, miren, los microorganismos van a ser muy variados. Y su clasificación ha sido siempre un gran reto para los taxónomos microbianos. Algunos microbios pueden verse como los animales, pero también tienen paredes celulares y son fotosintéticos, como las plantas. No es fácil clasificar microorganismos en un reino o en el otro. Otro factor importante para clasificar los microorganismos es que algunos están formados por células procariotas. Recuerden, lo procariota quiere decir que no tiene núcleo, ¿sí? Que no tiene núcleo. ¿Ok? Los procariotas es que no tiene núcleo. Con una morfología muy sencilla y sin la presencia de núcleo. Ahí está, miren. Y hay organulos celulares, o sea, por ejemplo, las bacterias que no poseen núcleo son difíciles de identificar porque tienen un desorden, los organelos no están ordenados en una membrana plasmática, ¿sí? ¿Ok? Entonces esa membrana, es un como gel, ¿sí? Que los retiene a los órganos de una célula. Estas observaciones condujeron al desarrollo de una clasificación que debía a los organismos en 5 reinos, dividía, fíjate bien, ahora el mono, la protista, fungi, animales y el plantaje. Ok, entonces, excepto los virus, que son acelulares y tienen su propio sistema de clasificación. Fueron colocados en los primeros reinos. En los 3 primeros reinos. Entonces, los virus no los vamos a tomar en cuenta acá. ¿Sí? ¿Por qué no los vamos a tomar en cuenta acá? Porque son organismos que no están vivos ni están muertos. Ahora, no son células por los cuales no los podemos considerar seres vivos. Ok.
los virus pueden replicar, los virus se replican, no se reproducen. O sea, replicar es sinónimo de copiar, ¿sí? Y no es que se reproducen, no tienen gametos reproductores. En las últimas décadas, bueno, más adelante voy a hablar un poquito de los virus, ojalá nos alcance el tiempo. En las últimas décadas se ha alcanzado un gran progreso en 3 áreas que afectan profundamente la clasificación microbiana. La comparación del ARN ribosómico, comenzada por Carl Gauss en los años 1970, fue decisiva para demostrar que hay 2 grupos muy diferentes de organismos procariotas. Bueno, he leído esto para que ustedes vean de que sí se clasificaban en 5 reinos, pero que cuando la ciencia y la tecnología ha venido avanzando, hemos tenido herramientas como los microscopios y se nos ha hecho un poquito más fácil observarlos, porque clasificarlos ya vimos que era difícil. Entonces, los grupos de microbios ya no se llaman microbios, chicos, ¿verdad? Ahora ya tienen que clasificar. Antes le llamaban microbio a las bacterias y a los parásitos y a los virus. ¿Sí? Eso ha quedado atrás, ya no los tenemos que llamar, ¿verdad? Clasificación microbiana. Ahora ya hay virología, que estudian los virus, y bacteriología, que estudian las bacterias. Entonces ya la clasificación microbiana cambió. Entonces, esta se divide en reinos de las bacterias y reino Archaea. ¿Esto qué significa? Que los 5 reinos que se estudiaban hasta el momento cambiaron a ser reinos. Sí, la mayoría de los microbiólogos creen que los organismos deben dividirse en 3 dominios: bacterias verdaderas o eucariotas. Estas quiere decir que tienen núcleo, bacterias verdaderas o eucariotas. O sea, se llaman verdaderas porque poseen un núcleo, son un sistema ordenado. Archaea, arqueobacterias, que estas son procariotas. Y estas son bacterias resistentes, bacterias que soportan, ¿sí? Soportan temperaturas altas, concentraciones de sales, concentraciones de ácido. Y bueno, se cree que este tipo de bacterias son súper poderosas. Muy bien. Ahora, bueno, tienen propiedades y si estas son pruebas, no se creen, ¿verdad? Son. Entonces, tenemos dentro de las clasificaciones las eucarias y todos los organismos eucariotas. Ok, entonces hoy se divide en 3. Vamos al reino de las arqueobacterias, a hablar específicamente de las bacterias reales. Son microorganismos unicelulares al igual que las bacterias. Las arqueas o archeas carecen de un núcleo y son por tanto procariontes. Esto de procariontes ya dijimos tiene que ver porque no poseen un núcleo, pero aún así estos individuos, fíjense que son cosas serias. Sin embargo, las diferencias a nivel molecular entre las arqueas y las bacterias reales son, o verdaderas, las bacterias verdaderas, son tan fundamentales que se les clasifica en grupos distintos. De hecho, estas diferencias son mayores de las que hay, por ejemplo, entre la planta y un animal. Actualmente se considera que las arqueas o las bacterias reales están filogenéticamente más próximas a las eucariotas que a las bacterias. Las arqueas fueron descubiertas originalmente en ambientes extremos, pero desde entonces se les ha hallado en todo tipo de hábitats. Podrían contribuir hasta el 20% de la biomasa microbiana oceánica. Fíjense que estas se creen que son las bacterias que evolucionaron, que fueron los primeros organismos en estar en el planeta Tierra si nosotros seguimos la teoría de la evolución y si seguimos la teoría del caldo nutritivo, ¿sí? Entonces, o la prebiótica, así se llama, propuesta por Operin, por Haldane, ¿sí? Y donde pues la concentración, los rayos, la temperatura del planeta condensaron, ¿verdad?, los químicos y crearon los primeros aminoácidos, convirtiéndose en proteínas y estas pues en biomoléculas. Ok, y pues con el paso fueron generando organismos unicelulares como lo que son estas bacterias.
Otra teoría del origen de la vida, si se las recuerdan, vamos a recordarnos de la panspermia, que también se le denomina la teoría extraterrestre, que creen que estas bacterias reales venían en las rocas, ¿verdad? Los meteoritos que caían y que estas, ¿sí? En los meteoritos de 12 kilómetros, así, ¿verdad? Como la que cayó a finales del Jurásico. Entonces, pero como tienen gran tamaño, se supone que estas pueden habitar esos, porque estas pueden habitar sin oxígeno. A estas se les llaman anaeróbicas porque no necesitan el oxígeno. Lo otro, no necesitan descomponer materia porque ellos hacen la fotosíntesis, o sea, crean su propio alimento, pero también pueden descomponer, ¿verdad? Pueden sobrevivir en el vacío, ¿sí? Del espacio. Entonces, tienen todas esas características para, fíjense bien, sonar muy fuerte en este tipo de teorías como lo es la de la prebiótica o la bioquímica, ¿sí? Y la teoría de la panspermia. Ok, pero con esto no estamos asegurando que eso es así, ¿verdad? Porque solamente son teorías. Ahora, lo que sí aseguramos son los estudios científicos que se han hecho, ¿verdad? Que son fuertes a lo que hemos dicho. Son particularmente comunes en los océanos, y esta es otra, fíjense bien, otra prueba, ¿sí? Por lo que suena mucho en esas teorías, porque de los océanos se supone que se originaron los primeros organismos y pueden ser uno de los más abundantes grupos de organismos en el planeta. Algunas especies son hipertermófilas y pueden sobrevivir y prosperar a temperaturas ligeramente superiores a las 100. Hipertermófilas quiere decir que estas viven en temperaturas altas, ¿verdad? ¿Sí? Más de 100 Celsius pueden estar y ellas como si nada. Ok, ¿cómo vamos a continuar? Ok, bueno, acercamos, alejamos y bueno, vamos. Otras extermófilas se encuentran en agua hipersalada, ¿sí? O ácida o alcalina. Sin embargo, otras son mesófilas o psicrófilas y prosperan en ambientes tales como marismas, aguas residuales, aguas de mar y el suelo. Pues miren estas características de las extramófilas, ¿sí? Que pueden soportar extreme, quiere decir extremo. O sea, estas se pueden desarrollar, por ejemplo, en el Mar Muerto. Dicen que en el Mar Muerto no hay nada y esto no es correcto, porque vamos a encontrar este tipo de bacterias, las bacterias reales. También pueden estar en océanos ácidos, ¿sí? O alcalinos. Y últimos estudios, fíjense que yo he leído que estas bacterias pueden soportar la radiación. Se han encontrado en Chernobyl y se han encontrado en la planta de Fukushima, ¿verdad? Que es la última que tuvo un accidente nuclear. Ok. Bueno, vamos a llegar hasta acá y